Buenas y bienvenidos aquí una noche más al canal de Mar de Curiosidad. Y nada, sed bienvenidos ya a este tema número 12 del temario de tecnología, acercándonos ya al primer cuarto del temario, ¿vale? Ya hemos superado ese primer tramo de llegar a los 10 primeros temas, ya vamos por el 12 y ahora ya la cosita se pone un poquito más interesante. Ya hemos trabajado un poquito los temas, empezamos a saber cómo se estructuran, empezamos a saber cómo se organizan y bueno, vamos a saludar un poquito a la gente que anda por aquí. Bienvenido Víctor Carrera, bienvenido Roley, que anda bastante bien por ahí, Despertafer, Cobija también andaba por ahí. Bueno, bienvenidos un poquito a todos, sed bienvenidos a nuestro directo. Cada día más sabios, por supuesto. Si queréis ver estos directos, están siendo emitidos mayormente de lunes a jueves, pero habrá excepciones, habrá días adicionales para poder cumplir un plazo que tengo, que sería más o menos en mitad de febrero, tener terminado todo esto para que podamos disponer de todos estos temas ya totalmente narrados, subidos y todos podamos disponer de ellos. Recordad que esto también lo podéis ver en YouTube. ¿De acuerdo? Si lo estáis viendo en YouTube, obviamente, pues os comento lo contrario, que también lo podéis ver en Twitch. Y por lo tanto, bueno, vamos a empezar ya con el tema número 12. Este tema es el tratamiento de los alimentos, técnicas de manipulación, conservación y transporte, obviamente, de los alimentos. Muy bien, vamos a trabajar un poquito con este tema. Perfecto. Muy bien. Vamos al tema. Hoy es un poquito largo, ya os aviso que es un poquito largo, es un poquito denso, pero... Muy bien, pero yo creo que va a ser bastante interesante. Muy bien, primero de todo, vamos a ver el tratamiento de los alimentos, ¿de acuerdo? Cómo se tratan los alimentos, la clasificación y características de los alimentos, la evolución de la productividad y del nivel tecnológico, los efectos de los tratamientos sobre las características organolépticas y nutritivas de los alimentos y qué objetivos tiene la industria. Después también las técnicas de manipulación de alimentos, de la carne, de los huevos, de la leche, las frutas, de cereales, de los requisitos de las industrias y del personal manipulador. Recordad que es una de esas industrias que está muy regulada, que tiene una gran cantidad de normativas. Y la recomendación para la manipulación de alimentos. Esto recordad que, bueno, si no trabajáis en el sector, también lo podéis aprovechar en vuestros propios domicilios. Bueno, conservar los alimentos por frío, por calor, por radiación, por deshidratación, por salazones, muy importante aquí en Europa, el ahumado, el encurtido, el escabechado, pues nada, otros procedimientos que se usan, los aditivos que se le ponen, y cómo sería el envasado y el etiquetado de estos alimentos. Y nada, pues obviamente almacenamiento y transporte, que hablaremos del almacenamiento, del transporte y también de las cosas que estarían prohibidas en el tema de la alimentación. A saber. Bueno, muy bien, vamos a hacer un poquito la lectura de la introducción, ya veréis que este es un poquito largo. Y nada, las industrias agroalimentarias, de las que ya estuvimos hablando ayer, del presente tienen sus orígenes en la prehistoria, también neolítico. Recordad cuando la humanidad deja de ser cazador-recolector y empieza a cultivar su propia comida. Fue en ese periodo cuando el hombre comenzó a conservar los alimentos también, para evitar el hambre o mejorar su comestibilidad. Recordad que cuando no puedes disponer constantemente de fuentes alimenticias, tienes que empezar a conservar esos alimentos para poder cazar más y gastar cuando sea necesario. Muy bien, secando el grano se mejoraba su conservación, evitábamos que se pudriera, y asando la carne se mejoraba su sabor y además reducías la energía que hace falta para consumirla, con lo cual mejorabas su eficiencia energética. Posteriormente desarrolló máquinas para el tratamiento de los productos, que le permitieron reducir el tiempo y el esfuerzo de hacer todos esos tratamientos. Recordemos que la humanidad siempre ha trabajado por gastar menos tiempo, menos recursos propios para poder hacer las funciones que hace de normal. Y nada, los primeros procesos que dominó el hombre fue el secado al sol y el salado. Yo creo que son de los más sencillitos. Existen bajorrelieves egipcios sobre la elaboración de pan y cerveza, ya en la época del 3000 a.C.
hace más de 4.000 o casi 5.000 años. Los griegos en sus documentos escritos hablan del botulus, embutidos, como los primeros tratados de tecnología de alimentos. Aparecen con los romanos, la columela, el cato, el plinio, el jarro, etc. Muy bien. Utilizaban algunos mecanismos como el molino por tracción animal. Aquí en España, por ejemplo, la tracción eólica se hizo muy famosa. Ya sabéis, los famosos molinos. Bueno, los métodos bioquímicos de elaboración se utilizaron por primera vez también en Egipto para la preparación de alimentos fermentados como quesos y vinos egipcios. Ojito. A medida que las distintas civilizaciones se desarrollaron, fue implantándose la especialización y aparecen los primeros oficios, panaderos y cerveceros, como precursores de la industria alimentaria actual. Es decir, el pan y la cerveza suele ser lo que va antes de todo el resto de alimentos. Los avances en los métodos microbiológicos de la tecnología de alimentos no se producen ya hasta casi el siglo XIX, es cuando encontramos un primer salto tecnológico potente. A partir de Pasteur, que descubrió que los microorganismos eran los responsables de las fermentaciones, y nada, y ya después... Bueno, es que el más antiguo del mundo no sería de alimentación, hombre. Ya Fischer y Buchner demostraron que las levaduras, pues, actuaban mediante enzimas, es decir, tú podías tirar las enzimas en vez de tirar la levadura. Y bueno, desarrollaron la cinética de las reacciones químicas y bueno, se ha ido trabajando un poquito a día de hoy. Muy bien, primero de todo vamos a hablar del tratamiento de los alimentos. Vamos a clasificarlo y explicar un poquito las características y demás, ¿vale? Vamos a ir un poquito sintetizando todo. Y nada, dentro de lo que es la clasificación, pues tendríamos que las industrias agroalimentarias, en general las industrias de alimentos, pues abarcan un grupo de actividades muy diversas. Recordad que serían todas de sector primario, siempre sector primario, ¿de acuerdo? Y ya el tratamiento sería sector secundario. Orientadas a tres operaciones principales: extraer la parte comestible de la semilla, frutos y demás, ¿de acuerdo? Que serían la industria de extracción. Transformar las materias primas originales en otro producto, ¿de acuerdo? Que son las industrias fermentativas. Esto sería el pan, el vino, la cerveza, el queso, el vinagre, el yogur, todo esto. Y conservar los alimentos para facilitar su almacenamiento y transporte, que serían las industrias de conservación. O sea que nosotros tendríamos, según esta clasificación, 3: extracción, fermentación y conservación. Es decir, que utilizan materias primas vegetales y animales que someten a una serie de tratamientos de todo tipo y demás. Como excepción, esto me encanta, como excepción cabe indicar dos materias primas de origen mineral: el agua y la sal común. El agua y la sal común son esos productos que tenemos todos en nuestra casa, pero que aunque son alimenticios, no sufren ningún tipo de fermentación o de tratamiento, ni ningún tipo de conservación. Son tal cual. Aunque discrepo, el agua se la trata antes de poderla suministrar a nuestros, lo que serían nuestros grifos. Muy bien. Así pues, según la procedencia material de la materia prima, estas industrias de alimentos se clasifican también en las industrias de alimentos de origen vegetal, pues nada, que comprendrían las frutas, los cereales, los productos azucarados, un poquito todo lo que venga de origen vegetal. ¿De acuerdo? También especias, café, té. Sí, menos mal que el agua se trata, menos mal, sería un auténtico desastre. Las industrias de alimento de origen animal, pues que serían la que tiene productos cárnicos, lácteos, pescados y mariscos, huevos, etc. Y nada, después vamos a hablar un poquito de las características. Pues nada, a saber, ¿no? Las características que tendremos en la industria de alimentos es que siempre tendremos una composición química muy compleja. Pensad que son productos muy difíciles de sintetizar. La carne sintética es un producto muy complejo, muy complejo. Se puede llegar a hacer, pero es muy complejo. Que las partidas son muy poco homogéneas. Por ejemplo, incluso cuando vais a comprar productos de un solo lote, os podéis fijar que dos productos no son iguales. Cuando compráis una caja de fruta, la fruta es bastante distinta una de la otra. Es difícil que sean exactamente iguales todos los productos.
que los productos son muy perecederos, es difícil que duren un largo periodo de tiempo, hay muy pocos productos que duren un largo periodo de tiempo, constituyen un caldo de cultivo apropiado para el desarrollo de gérmenes, es decir, nos pueden transportar patógenos. Hay ahora impresoras de carne, sí. O por ejemplo, durante mucho tiempo el tema del pescado se ha vendido en forma de sashimi, que sashimi no deja de ser pasta de pescado. Y entonces hay pasta de pescado que incluso imita las vetas del pescado. Es una locura, es una auténtica locura. Es decir, tú ves un lomo de pescado y dices, esto es un lomo, y no es lomo, es sashimi. Y eso es la gran ventaja, es que son todos uniformes, siempre son iguales. Muy bien, y la disponibilidad suele ser estacional, aunque ya vimos que muchos productos podíamos trampear esa estacionalidad. Muy bien. Venga, la evolución de la productividad y el nivel tecnológico. El nivel tecnológico de la industria de los alimentos es muy dispar de unos sectores a otros. Hay unos que siguen trabajando como en la era neolítica y hay otros que están en otro nivel. Muy bien, por ejemplo, hay algunas industrias como la de panificación, conservadas de pescado, mataderos, embutidos, azucareras, etc., que coexisten formas de fabricación muy artesanales y formas muy tecnificadas. Por ejemplo, el pan para mí es un ejemplo. Tienes grandes fábricas de pan con masa madre súper estándar y demás, y tienes el panadero que usa su masa madre, que tiene la harina que le traen de un pueblo, que usa su horno de leña, ¿sabes? Que es súper artesanal todo. Pero bueno, es lo que hay. En otro tipo de industrias, como las centrales lecheras, zumos y tal, el nivel tecnológico sí que es muy elevado. Sobre todo alimentos infantiles. Alimentos infantiles, la cantidad de controles que hay es una locura. Pero una auténtica locura. En los países industrializados, la preparación de alimentos elaborados está cambiando. Los cambios en el estilo de vida, la difusión de los congeladores, que es algo que nos ha cambiado bastante la vida, los hornos, los microondas, se han reflejado en un aumento de demanda de alimentos de más cómoda preparación. Es decir, es mucho más común ahora encontrarnos gente que ya no cocina, solo calienta la comida. El cocinar es algo que se está quedando atrás. Adecuados para su almacenamiento en congeladores, conservadores y demás, ¿vale? Las tres etapas que en general constan los procesos son el acondicionamiento de la materia prima, ¿de acuerdo? Que lo que eliminaremos es las sustancias extrañas. Por ejemplo, en una fruta le quitaremos las hojas, cosas así. Y separaremos la parte comestible del alimento pues mediante una serie de operaciones. La conservación o transformación del alimento, que será la aplicación de tratamientos o técnicas tales como irradiación, frío, calor, ¿de acuerdo? Fermentación. Cambiaremos el producto, transformaremos el producto. Y por último, pues tendríamos el envasado. Muy bien. Las operaciones de los procesos pueden ser continuas y por cargas. Esto es lo típico de las empresas estas, depende del volumen de trabajo que tengan, ¿de acuerdo? Y hay que seleccionarlas en función de una serie de criterios, pues tales como el costo de operación, el impacto medioambiental, la calidad, la seguridad del trabajo, etc. Muy bien. Y los procesos por cargas se utilizan cuando durante el día o la semana es necesario cambiar la formulación del producto. Es decir, cuando estamos trabajando de una forma y después tenemos que empezar a trabajar de otra. En vez de trabajar de forma continua, iremos por cargas. En plan de metemos 2 kilos y trabajamos esos 2 kilos. Y después metemos otros 3 kilos de otro producto y trabajamos con otro producto. Sin embargo, cuando trabajas en lotes encadenados, básicamente lo que haces es que no dejas de meter el mismo producto una y otra vez para seguir sacando lo mismo. Por ejemplo, fábricas que hagan galletas, que están haciendo constantemente la misma galleta. Por el contrario, los procesos de elaboración continuos son menos flexibles. ¿Por qué? Porque no puedes parar de hacer lo mismo, obviamente. Las ventajas de un proceso de alimento por cargas, pues ¿cuál sería? Primero, que podemos gestionar menos tamaño de productos, es mucho más flexible. Los gastos de inversión bajan, eso es importante. El control de procesos es mucho más sencillo, suele tener muchos menos pasos. Y obviamente los inconvenientes es que el coste unitario sube. El coste de la mano de obra sube porque hay que
sacar las bandejas, limpiar las bandejas, cambiar las bandejas, cambiar el producto, etc. Solemos gastar más agua y energía. Son menos eficientes esos productos. Se usa mucho más espacio, porque en vez de optimizar un proceso tenemos que tener toda la máquina preparada para los 30 procesos que podemos hacer. Y el producto es menos uniforme. Y nada, pero ¿qué pasa? Que con los nuevos sistemas automáticos de control, pues ha hecho posible que podamos pasar de la producción de un producto a otro como si trabajásemos en lote, pero trabajando en continuo. Y eso es una maravilla. Es decir, la máquina no para. Tú solo tienes que ir cargando producto y ya está. Y eso funciona solo, como aquel que dice. Termina un producto y empieza a hacer el siguiente. Sigues ocupando más espacio, pero bueno, por lo demás es una ventaja notable. Por otra parte, el proceso de elaboración se controla con mayor facilidad, por lo que la calidad y uniformidad del producto es mucho mayor, aunque estemos cargando en lotes, gracias a la tecnificación, gracias a que aparezcan sistemas de control automáticos. Muy bien, los procesos de elaboración continuos se utilizan cuando existe pues, suficiente demanda, esto ya lo hemos entendido. Bueno, los efectos de tratamiento sobre características organolépticas y nutritivas de los alimentos. ¿Qué es organoléptico? Es como Dios. Bueno, para el consumidor, pues los atributos más importantes de los alimentos son las características organolépticas. Cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que más busca un consumidor? Sigue buscando como si estuviera buscando un alimento en la jungla. Busca la textura, busca el aroma, busca la forma y busca el color. Es decir, cuando nosotros buscamos una fruta en un supermercado, no nos guiamos por sus propiedades nutritivas. Nos fijamos en aquellas cosas que creemos que hacen que esa fruta sea más nutritiva. Por ejemplo, que su color sea más vivo. Pero eso no significa nada, más cuando hoy en día se pueden pintar esos alimentos y se pintan. Por ejemplo, las mandarinas se pintan, las naranjas se pintan, se les pone una brillantina para que se pinten más. Sí, organoléptica hay que democratizarla más. Bueno, el lugar de procedencia, también la denominación de origen. Por ejemplo, hay ahora una pelea con los vinos de La Rioja. Yo lo dejo en el aire. Y obviamente, pues, los conceptos de estos pues, se buscan mucho. Que a su vez determina las preferencias por determinados productos. Esto pasa mucho. A frutas con golpes o lo que sea, descartadas. Pequeñas diferencias entre las características organolépticas de productos parecidos de fabricantes diferentes son a veces determinantes de su grado de aceptabilidad. Es decir, una fruta más pequeña, una fruta con menos color, una fruta más rugosa, menos rugosa, con una textura diferente. Descarta, por ejemplo, la típica textura del melón. La típica textura del melón es algo que la gente busca, que sea rígido pero que deformable, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando lo han tocado ya 40 personas ya no sabes si lo que pasa es que lo han machucado por dentro. La textura. La textura de los alimentos viene determinada principalmente por el contenido en agua y en grasa y por los tipos y proporciones relativas de algunas proteínas. Eso es lo que le da la textura a la fruta. Los cambios en la textura se producen por la pérdida de agua o grasa, formación o rotura de las emulsiones, la hidrólisis de los carbohidratos y la coagulación o hidrólisis de las proteínas, es decir, conforme esta vaya pasando por diversas etapas. El color. El color básicamente son pigmentos, ¿vale? Son los pigmentos naturales de los alimentos y se destruyen durante el tratamiento térmico. Esto me encanta cuando tú tomas mermeladas. Las mermeladas normalmente son todas de color marrón. La típica mermelada que te hacía la yaya son marrones, son feas. Pero les suelen poner pigmentos para colorarlas un poquito y que se parezcan al color del alimento del cual vienen. Y es como, mira, sí, esta mermelada es de tal cosa. Pero bueno. Pues cambia el pH con la temperatura y demás. Como consecuencia de ellos, el alimento elaborado pierde su color característico y por tanto parte de su valor. Y entonces lo que hacen es meterle colorantes sintéticos, que son más estables al calor y a la luz y a cambios del pH. Es por ello que en ocasiones se añaden a los alimentos antes de su elaboración para que el color natural no se pierda durante la misma. Siempre que veáis algo que está procesado con calor y que tiene el color vivo del producto original, ese color no es original. Para nada.
Es verdad, si no fuera por eso, la mermelada de fresa no entraría por... Es que no entra. Sería fea, sería marrón. Es como, ¡ah! Y solo tiene que poner un colorante y ya parece más apetecible. Es como, mira, es rosita, qué mona. O este rojizo, que el rojizo gusta mucho. El rojizo es un color que gusta mucho para los alimentos. El aroma. El aroma de los alimentos viene determinado por una compleja combinación de compuestos volátiles. Normalmente serían todo lo que son las sustancias aromáticas y más. Y bueno, durante el proceso de elaboración estos componentes pueden llegar a perderse también. Y obviamente si el olor se pierde, pues también la calidad y posibilidad de venta del producto pues también se pierde. Y entonces se introducen diversos componentes volátiles aromáticos por acción del calor. Bueno, se producen diversos tal. La radiación ionizante, la oxidación y tal. Algunos ejemplos de este fenómeno son la reacción de Maillard, que tiene lugar entre los aminoácidos y azúcares reductores. Bueno, temita. Se suele poner productos también para que huelan mejor. Pero bueno, ¿por qué? Porque normalmente se pierden una gran cantidad de estos olores en el procesado. Entonces ese procesado, en vez de hacer que tu producto sea mejor, hace que tu producto sea más difícil de vender. Y bueno, se le suele poner, pues eso, aldehídicos, ésteres, alcoholes, de acuerdo, que es lo que huele así tan bien. Bueno, el sabor, obviamente esto ya es para más adelante. Los atributos del sabor pues son el dulzor, el amargor y la acidez. Hay más sabores. Hay una especie de sabor extraño que indica cómo de fermentado está un producto. Esto es el jam. Tiene un nombre. Y servía, pues, por ejemplo, cuando íbamos a comer frutas o íbamos a comer algo que estuviera demasiado podrido, te tiraba para atrás. Los fenoles naturales no tienen comparación, por eso una fruta que coges tú en su punto del árbol siempre estará más buena, porque huele, es un olor diferente. Muy bien, pero claro, ese olor a la que tú tratas la fruta se va, desaparece. No puedes tratar la fruta y tener ese olor, conservarla y tener ese olor. Entonces le tienes que poner el fenol artificial o algo que se parezca artificialmente al producto. Muy bien, estos atributos vienen determinados por la composición del alimento y no suele afectarles el proceso de elaboración. Y por lo tanto constituyen una excepción en los cambios producidos por la respiración metabólica de los productos. Es decir, que el sabor, si tú no le metes esos temas, no te va a cambiar, el sabor no cambia. Hay que meterle azúcar, siempre azúcar es la solución a todo, siempre azúcar. Porque el azúcar gusta. Muy bien. Valor nutritivo, ¿no? Los tratamientos térmicos son la principal causa de los cambios que se producen en las propiedades nutritivas de los alimentos. Si nosotros calentamos demasiado un producto, podemos desnaturalizar las proteínas, romper parte de los aminoácidos, etc. Vamos a cambiar parte de las propiedades del producto. El calor destruye también algunas vitaminas. Reduce el valor biológico de las proteínas. Favorece la oxidación de los lípidos. ¿Y por qué no lo usamos en la...? Pues vale, lo he pillado. La oxidación por la exposición al aire, que es la más típica, es decir, el típico de dejar una fruta al aire libre, es otra causa importante de los cambios que se producen en el valor nutritivo de los alimentos, originando la degradación de los lípidos hidroperóxidos, ¿vale? Es decir, el valor nutritivo se pierde con el tiempo de exposición en el aire. Dios. Las pérdidas vitamínicas producidas por los distintos métodos de elaboración de alimentos son muy variables debido a las diferencias existentes entre las materias primas. Se entiende, ¿no? Es decir, no todas las frutas van a perder vitaminas a la misma velocidad. Y bueno, vamos a ver un poquito los objetivos de la industria de los alimentos. ¿Cuáles serían los objetivos? Muy bien, esperad. He perdido la página aquí. Vale. Tanto en la actualidad como en el pasado, los objetivos de la industria de los alimentos son, ¿vale? Es decir, que se han mantenido durante el tiempo. Prolongar la vida útil del alimento. Esto es muy importante.
toda industria que pueda alargar la vida útil de sus productos se encuentra en mejor posición. Se encuentra en mejor posición para poder colocar ese producto en el mercado, ya que depende menos de cuánto tiempo puede exponerlo. Es decir, cuanto más podemos exponer nuestros productos en el mercado, mejor. ¿De acuerdo? Esto siempre. Esto siempre que podamos. ¿De acuerdo? Vale, un momentito. Disculpad. Vale, ok, ya estaría. Muy bien. Vale. Aumentar la variedad de alimentos que tenemos y por lo tanto la dieta alimenticia. Poder vender más alimentos diferentes. Poder colocar más alimentos diferentes que lleguen a un mayor público. Un objetivo relacionado con esto son los cambios de forma a los que se someten algunos alimentos para permitir su posterior procesado, como por ejemplo la molienda de los granos de trigo para la obtención de la harina. ¿Vale? Tenemos trigo, tenemos la harina, tenemos otra serie de productos. Proporcionar los nutrientes necesarios para el normal desarrollo del cuerpo humano. Esto no es que sea un objetivo de la industria, pero sí que es algo compartido en esa búsqueda de intentar que el alimento sea útil para las personas y generar beneficios como fin último de toda actividad económica. Obviamente, pues ganar dinero sería el primer. Es que yo, sinceramente, el primer objetivo de la industria alimentaria es ganar dinero. Y lo demás es lo que tiene que hacer para poder ganar dinero. A ver si nos vamos aclarando. Y bueno, utilizar procesos que tengan un consumo mínimo de agua y energía, aprovechar más materia prima. Por ejemplo, la mermelada es un gran uso de aquel producto que de normal no podemos vender, porque sus calidades, o su calidad en cuanto a cómo está de forma, cómo es... Perdónate. ¿A cuál sería sus propiedades? Sus propiedades, pues básicamente nos podrían enseñar en qué situación estaría. Perdonadme, que estoy mirando una cosa que me está fallando. Vale, ok, ya está. En definitiva, hay que producir alimentos que sean agradables al paladar, de un alto valor nutritivo, homogéneos en su calidad, seguros para los consumidores, estables en el almacenamiento y además económicos. A mí me gustan las formas de estrella del pescanovo. Sí, y además es pasta de pescado. Me encanta este dicho. Eres tan feo que solo sirves para mermelada. Es curioso, ¿eh? Pero es en catalán hay un dicho que dice que en el pot petit es fa la bona confitura. En el pote pequeño está la buena confitura. También, fijaos que la confitura es algo muy arraigado en ese de, bueno, venga, que no vas tan mal. Muy bien, vamos a ir a la parte número 2. Al apartado número 2. Técnicas de manipulación de los alimentos. ¿De acuerdo? A continuación haremos pues eso, una breve revisión de las técnicas. Primero vamos a ver lo que se le hace a la carne. Muy bien, las transformaciones a las que se somete la carne en los procesos industriales no solo consiguen que sea menos perecedera, que esto es muy importante. Pensad que la carne es uno de esos productos que si se nos pudre antes de que el consumidor se la tome puede tener un problema muy grave. Una carne en mala calidad puede causar muchísimos daños al consumidor. Sino que con los nuevos productos que se obtienen se consigue hacerla más agradable a la vista y al paladar, sobre todo a la vista para poder venderla más, darle un rojo más intenso, por ejemplo. Como materia prima se emplea normalmente carne de vacuno y de porcino, que era el más común, siendo el salazonado, la deshidratación y el entalado los métodos de conservación más utilizados. Los productos más importantes que se obtienen son el jamón curado, el bacon, el jamón cocido, el salchichón seco, salchichas cocidas, pastas diversas, etc. Muy bien. Después tendríamos la palabra esta, sacri y eso, oficio, ¿vale? Los animales más comúnmente sacrificial en el matal pertenecen al ganado vacuno, porcino y ovino. También alcanza una importancia el acabado de las aves. Muy bien, se distinguen en diversas operaciones, en esta palabra que no puedo decir, perdonadme,
que es el aturdimiento, el... Joder, macho. Separar el cuello de la cabeza, calentar excesivamente el cuerpo, la limpieza, el corte de forma transversal, lo que sería en canal, el lavado y el pesado y clasificado del producto. Madre mía, esta parte no me esperaba que fuera tan dura para emitirlo, pero bueno, voy a seguir leyendo. El almacenamiento se realiza extremando las condiciones higiénicas y llegando a temperaturas de criogénesis, que son ya 40 grados bajo cero. En estas temperaturas, básicamente podemos decir que toda la actividad biológica está detenida o casi detenida. Hay bacterias que a estas temperaturas pueden seguir trabajando muy poco a poco. Muy poco a poco. No mata a las bacterias, pero las para. Y eso aumenta muchísimo la cantidad de tiempo que pueden aguantar los productos, básicamente. Una carne en una bolsa durante el confinamiento en un piso, porque se me oye... Sí, y ese olor no se quita, ese olor cuesta muchísimo de quitar. Hay que usar productos para eliminar las bacterias que siguen ahí, por eso sigue oliendo. Bueno, el curado. El salazón ha sido un procedimiento tradicional de conservación de la carne, que ha perdido importancia, pues debido pues, a que ahora tenemos muchísimo más frigorífico. Pero antes se usaba muchísimo más el salazón. Tú salabas un producto y ese producto era prácticamente incomible por las bacterias, entonces tú le quitabas la sal y te lo comías. Sin embargo, además la deshidrataba fuertemente. Sin embargo, hoy en día tiene gran interés el curado de la carne, variante del salazón, que esencialmente consiste en incorporar a la misma, además de la sal, otros productos denominados aditivos, que ayudan a ese curado. La fabricación de embutidos, que los embutidos son productos elaborados a base de carne, tocino, aditivos del curado, especias y condimentos. Por ejemplo, aquí está la morcilla de arroz, que está riquísima. Y bueno, hay una gran cantidad de productos. Se caracterizan por su gran variedad debido a las costumbres y tradiciones de las diversas regiones. Pensad que según lo que había en la región es lo que le metían al embutido. El embutido solía ser una bolsa con toda la comida posible. Era como, tú mete, introduce todo lo que puedas. Muy bien. Tenemos embutidos crudos, embutidos fermentados y secados, embutidos cocidos, los patés y platos preparados incluso. Y bueno, también tenemos los productos obtenidos de las aves, que el consumo son los pollos y el foie gras. Sería el gran producto avícola, sería pollos y foie gras. Foie gras sería un tipo de paté especial. Este último es originalmente el hígado de las ocas desarrollado enormemente con un contenido muy elevado en grasas. Realmente, si queréis ver el proceso, es un poquito disturbante porque obviamente se hace enfermar a la oca. Es un hígado enfermo. Pero bueno, se consume muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Los huevos y sus derivados. Pues nada, acondicionamiento. Los huevos son de fácil tratamiento, ¿de acuerdo? Las principales operaciones que se hace es la recogida, el transporte, la limpieza, un aceitado o parafinado, que lo que harán en este caso será sellar los poros, porque el huevo respira. El huevo permite la transmisión de oxígeno hacia adentro y fuera. ¿Qué pasa? Que si no le sellamos los poros, el huevo se seca, porque también transpira aire y transpira un poquito de humedad. Un miraje, que lo que van a hacer va a ser mirar el huevo a trasluz para que no haya un defecto interno demasiado importante. Lo van a clasificar, lo van a embalar y lo van a conservar en frío. Fijaos, entre 10 y 15 grados y la humedad del 70-80%. Tampoco no es muy difícil conservar los huevos. Y los productos derivados, pues tendríamos los derivados líquidos, la yema y la clara, envasado y vas que te matas. Los derivados secos, que serían deshidratación de esos productos, y los derivados congelados, que son líquidos pasteurizados y congelados de los huevos. Ya está. La leche, que la leche se usa muchísimo, pero mucho, es uno de esos productos que se usa en todo el mundo y en cantidades ingentes. Somos uno de los pocos mamíferos que puede seguir consumiendo leche a edades tardías. Y además hay que decir que algunas partes del mundo, algunas ramas genealógicas de nuestra especie no podrían
de forma normal consumir leche. La intolerancia a la lactosa es súper normal. En muchos animales es del 100% y en los humanos hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Muy bien, pues acondicionamiento. Pues ¿cuáles serían nuestras fases? Pues el ordeño, ya sea manual o mecánico, de la leche, los tratamientos previos, el transporte y la recepción de esa leche, el desnatado. Siempre se va a desnatar la leche, por mucho que ponga entera. No es entera. No es entera. Si tú tomas leche de vaca tal cual, lo flipas. Es decir, eso es crema, no es leche, es crema, es súper densa, es hasta casi viscosa. Obviamente pasteurizada, obviamente pasteurizada, pero si tomáis leche de vaca recién pasteurizada, es muy viscosa, es mucho más viscosa que la leche que puedes tomar en tu casa. La pasteurización, que lo que va a hacer es quitar los microorganismos. La homogeneización, que básicamente lo que hacemos es estabilizar la emulsión de la grasa. La hacemos mucho más estable para evitar que se nos coagule. Y le vamos a quitar parte del olor. Se rocía la leche en una cámara de vacío para eliminar gases y olores desagradables de la leche, porque la leche huele fuerte. La leche huele muy fuerte. Muy bien, la conservación. La pasteurización, que consiste en destruir por medio de calor pues todos los gérmenes y patógenos. Lo que vamos a hacer va a ser machacar todas las bacterias que viven en la leche o que se pueden anidar en la leche, sin destruir la estructura de la propia leche. Pues básicamente es poner la leche a 72 grados durante unos 15 segundos. Y bueno, lo que se hace es ir haciendo una especie de frío-calor, frío-calor, frío-calor que va a ir destruyendo estas bacterias. Se va a esterilizar, que vamos a evitar que llegue ningún organismo nuevo, y la leche la vamos a poner a 140 grados. En 140 grados ya no nos quedaría ninguna de esas bacterias que es tan dañina. Pensad que antes muchas enfermedades eran transmitidas por la leche. No consigue la esterilización completa, pero es suficiente para dejarla casi esterilizada. Correcto, Pascual, y casi... Yo fui una vez a una industria súper pequeña de pueblo, es decir, de estas que era una sola persona con 3 o 4 vacas que daba la leche al pueblo. Era genial, por la mañana repartía la leche a todos los vecinos y tenía una máquina que estaba constantemente pasteurizando leche. Y me acuerdo que nos dio a beber. Y guau, es una pasada, es otro rollo, quiero decir. No es la misma leche que compráis en el Mercadona, por ejemplo. Bueno, después por frío. Únicamente se puede utilizar por sí sola para leches muy limpias y sanas. Es decir, tiene que ser un tratamiento... Lo que llaman la leche natural esta. Que es muy peligroso. Porque como no sea totalmente limpia y totalmente sana, te la puede liar muchísimo. Es muy peligroso tomar leche natural si no está correctamente tratada. Para la leche denominada comercialmente como leche fresca, requiere un recuento microbiano muy bajo desde el inicio de las operaciones. Cualquier recuento microbiano alto y esa leche se sale del circuito, ya no sirve. Y olvidaos de conservarla después de abrirla. Es decir, es leche que va a durar nada. Recuerdo ir con Alcántara cuando iba al pueblo, que la llenase por la mañana y mi abuelo como la hervía, pero al fuego, cómo te dejaba la boca marcada de blanco cuando te la tomabas. Sí, es que la leche de hoy en día que te tomas no te hace eso, no te deja... Eso sería la grasa, la nata que se te queda. Claro, la leche fresca pues tiene peligros, correcto. Otros medios de conservación, por ultrasonidos, que machaca los microorganismos por ultrasonidos, me parece fantástico. Por rayos ultravioletas, que básicamente lo que pasa es que solo puede afectar a láminas muy finitas de leche, tiene que ser casi transparente. Radiaciones ionizantes, que bueno, habría que elevar la intensidad hasta límites que alteran la leche, es decir, habría que acercarlo a intensidades peligrosas, creo yo, incluso para el ser humano. Pero bueno, ahí están, radiaciones ionizantes para esterilizar la leche. Y después tenemos los conceptos como leche en polvo, que la leche en polvo es la leche que más aguanta. Nosotros pillamos, esterilizamos la leche
secamos la leche y se puede fabricar entera, semidesnatada o desnatada, y se obtiene mediante operaciones pues, sofisticadas de deshidratación en depósitos, donde lo que le hacemos es el vacío, y una vez le hacemos el vacío, el agua se evapora. Entonces nos deja seco el producto sin desnaturalizar las proteínas. Y eso es un triunfo. Ay, Dios. Bueno, vamos a la parte de frutas. Un segundito, que me... Ay, frutas y hortalizas, pues nada, propiedades tecnológicas de las frutas y hortalizas. Que las frutas tienen como característica común su riqueza en azúcar, acidez relativamente elevada, aroma pronunciado, consumiéndose normalmente pues, en estado fresco. Eso sería normalmente lo que tendríamos para las frutas. La maduración de las frutas es lo que más ha cambiado. Se hace en la planta o después de la recolección. Cuidado con la maduración de las frutas, que genera dióxidos de carbono y genera monóxidos de carbono y genera etanoles y demás. Si entráis en una cámara de fermentación podéis tener un problema si no está bien ventilada. Por esta razón, cuando se desea prolongar el almacenamiento de frutas para su consumo en fresco, se recogen antes de su completa maduración o se retrasa esta mediante la refrigeración. Uno de los problemas típicos es que hay productos como el etanol que favorecen la fermentación de la fruta y que produce la propia planta cuando empieza a fermentarse la fruta. Entonces, si ponéis una fruta que está fermentándose en una canasta de frutas sin fermentar, pues se te fermenta toda. Sí, corramos un estúpido velo. Sí, totalmente. En el caso de las hortalizas, aunque la maduración de la planta es análoga a la de las frutas, no conduce a una óptima calidad organoléptica. Al contrario, en la mayoría de casos, lo que buscamos es que solo se aprecian después de la cocción. Es decir, por ejemplo, la col. La col realmente, cuando tiene buena pinta, es cuando ya la has cocido. Cuando está dura, no te gusta. Bueno, esta diferencia en la evolución de la maduración de frutas y hortalizas explica en parte la necesidad de cocer a las últimas. Porque a nosotros, como nos gustan las hortalizas, es cuando están cocidas. Guisantes nos gustan, las judías, todo esto nos gusta cocido. Normalmente cocido. La fruta no la solemos cocer. Bueno, industrialización de frutas y hortalizas. Nada, las materias primas destinadas a la industria de conserva, a la congelación o la deshidratación, se somete siempre por la preparación previa de los tratamientos posteriores. Es decir, lo dejamos todo preparado y empezaríamos el proceso. Es poco frecuente que un vegetal se utilice tal como se recoge. Muy poquito frecuente. Es decir, parece que muchas frutas son va a coger, cortar y listo, y no, se hace una gran cantidad de tratamientos. Los ejemplos son numerosos y variados. El desgranado de los guisantes, el despullado de las judías, la eliminación de los ramos de las cerezas, cálices de las fresas, huesos de los melocotones, albaricoques, corte en mitades, todo lo que se le hace a la fruta y todo lo que se hace a hortalizas. Por otra parte, la mayoría de las hortalizas y algunas frutas se someten a una precocción, un escaldadito, que es una breve cocción inicial en agua y vapor. Sobre todo estas frutas que ya vendrían procesadas. En la mayoría de los casos se recurre a aparatos automáticos, como siempre, para intentar evitar los lotes pequeños. Ya lo hemos visto antes. Concebidos para una operación determinada que reemplaza la mano de obra, que cada día sería más cara para el proceso, que siempre es el mismo. Este tipo de trabajos que tendríamos procesos repetitivos, son lo que más fácilmente son sustituibles por máquinas. Y en la industria de la producción de alimentos hay una cantidad de máquinas ingente. Y la mano de obra es muy chiquitita. Son controles de calidad, cosas así donde la gente sí que sigue estando, pero que cada vez más sustituimos ese control de calidad manual por controles de calidad automáticos, que son incluso a veces más eficientes. La limpieza y el lavado se aplica a la mayoría de las frutas y hortalizas. Son operaciones especialmente importantes para los vegetales. ¿De acuerdo? Bueno,
Tenemos métodos secos, que sería el tamizado, la abrasión, la aspiración o incluso un tratamiento magnético sobre las frutas, o métodos húmedos, que sería la inmersión, la aspersión o la flotación de esos productos. También se ha de clasificar por tamaño, peso o color. Buenas, Stekar, bienvenido, bienvenido. Selección. Los métodos pueden ser de dos tipos: de los que determinan la calidad por medio de pruebas de laboratorio con muestras, o los que separan la cantidad total del producto en categorías, pues según el tamaño, según lo que sea, o los que después se irían al laboratorio y dicen este lote, a ver qué tal. El pelado de la fruta normalmente, o de los productos, en esta operación, pues nada, se consistiría en pelar, ¿vale? Se procura reducir al mínimo el coste de operación también. Pensad que pelar es un, ¿qué te digo yo? Un proceso caro, es un proceso normalmente difícil. Las máquinas suelen ser muy específicas. Y nada, hay los típicos, ¿no? De abrasión o cuchillas, abrasar el elemento hasta retirar la piel o la cáscara, y las cuchillas para cortar. Térmicos, que se puede hacer con vapor o con aire caliente. Químicos, es decir, sumergir en productos químicos o depositar un producto químico que quitará esa piel o esa cáscara. Encimados, también para lo mismo, o por rayos infrarrojos. Y también, bueno, se puede hacer un escaldado, con lo que podríamos quitar una gran cantidad de productos. Muy bien, también llamado blanqueado de los vegetales, se realiza generalmente con agua caliente. Metemos el producto en agua caliente, calentamos su temperatura rápidamente. Sus funciones serán ablandar el producto, inactivación de ciertas enzimas, por ejemplo las de maduración. Vamos a quemar esas enzimas de maduración. Reduciremos la flora microbiana, evitaremos también procesos de fermentación. Resaltaremos el color verde de algunas hortalizas. Es decir, cuando tú escaldas una hortaliza se vuelve más verde. Vale. Y nada. Cereales y granos. Los granos y cereales constituyen la fuente principal de los alimentos del hombre. Esto ya lo vimos en el anterior tema, que la gran cantidad de comida que consumíamos los humanos mayormente era grano. Consumimos grandes cantidades de grano. Podemos decir que los humanos nos nutrimos de grano. Hemos pasado de ser una especie que consumía prácticamente solo fruta a una especie que prácticamente solo consume grano y otros productos, pero grano un montón. Muchas gracias, Despertafer. El trigo y el arroz constituyen un alimento básico de las 4/5 partes de la población mundial. Pensad en China. Pensad en, la zona de Asia, la India y demás. El trigo es consumido por el hombre principalmente en forma de pan y otros productos horneados. El trigo normalmente no se va a tomar sin procesar. Y el arroz es el alimento básico para la mitad de la humanidad, así como también lo es el maíz para algunos países. Madre mía. Bueno, operaciones comunes. ¿Qué le vamos a hacer a los cereales y granos? Pues los vamos a limpiar. Pensad que los granos suelen estar envueltos en una especie de cáscara muy finita, una piel. Y nada, lo que hacemos es, se hace pasar el grano, primero por un tamiz de perforación gruesas, donde se rechazan los cuerpos grandes, que ya no serían grano, y luego por uno de perforaciones menores, en el que el grano se le van a quitar las partículas de menor tamaño. Y también pasa por elementos magnéticos que van a ir retirando parte de ese producto. Después se hace un descascarillado, que sería quitar la cáscara. Se realiza principalmente sobre el arroz, que elimina la cascarilla sin dañar el grano. Básicamente suele ser un tamiz que se mueve, una cosa así. Se hace pasar el grano por la separación que queda entre dos rodillos de goma también. Dos rodillos de goma que girarían en sentido contrario, pum, 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 y se va metiendo el grano. La molienda, que ya sería, una vez limpiado el grano, hacerlo polvo, hacerlo polvito. Que bueno, serían con modernos molinos de gran potencia, ¿de acuerdo? Para intentar... Un segundo, ahora se me está cargando algo. Se obliga a pasar a través de una rejilla de un determinado peso, de un determinado paso, perdón, y
obviamente, pues cuando es suficientemente pequeño, pues pasa. Y después lo vamos a clasificar. Pues lo vamos a clasificar normalmente, en caso que sea grano, según cuál sea su tamaño. Correcto. Estoy de acuerdo contigo, Despertafer. Bueno, después, ¿qué es panificar? Vamos a hablar un poquito del proceso de panificación. El trigo se utiliza casi exclusivamente para la fabricación de la harina de panificación, por el gran tamaño de la parte central, llamada endospermo, respecto al tamaño total del grano, y que es la materia prima para la fabricación del pan. Es decir, casi todo el grano es endospermo, que es lo que nos permite hacer la harina. La más importante de las proteínas funcionales de la harina del trigo es el gluten. Por eso ahora mismo hay tanta gente intolerante al gluten. Anteriormente era muy difícil tener pan. Ahora todo el mundo tiene pan. Y ya lo veis, esto es un producto que está en todos lados. Tiene la propiedad de que cuando se humedece y se amasa mecánicamente, forma una masa elástica que puede extenderse en todos los sentidos bajo presión de un gas, que se está dilatando y formando burbujas. Por eso tiene un aspecto esponjoso. Es el gluten el que hace eso. Siempre que veáis un producto que sea esponjoso, lleva gluten, eso. Bueno, además, si se le expone al calor suficientemente, el gluten coagula, formando una estructura semirrígida, que por ejemplo sería la parte, bueno, es decir, sería el pan, una vez lo hemos cocido, una vez lo hemos horneado, perdón, se nos quedaría ya de forma rígida o semirrígida. Las harinas fuertes contienen la mayor cantidad de gluten y del tipo que se extiende más sin romperse. Son las que escogen para la elaboración del pan. Fijaos, las harinas que usamos son las que mayor cantidad de gluten tienen. El gluten de la harina de trigo se combina con el almidón, que no forma película como el gluten, pero cuando se humedece y se calienta, forma una pasta que se pone más rígida, es decir, se gelatiniza. Por consiguiente, las principales componentes de la harina del trigo son en combinación, forman masas de acuerdo con la cantidad de agua añadida, que en cuanto se calientan dan origen a estructuras semirrígidas. Vale, un poquito este sería el proceso. Cogemos harinas, agua y sal, lo amasamos, lo fermentamos, se divide en cachitos, se moldea, se intenta hacer una maduración intermedia de unos 10 minutitos, se moldea nuevamente, se hace una maduración final entre 45 y 50 minutos a 35 y 38 grados y después ya se cuece entre 20 y 40 minutos a 235 o 260 grados. Fijaos las temperaturas tan elevadas a las que se pone. Perdonad, ahora os lo cuento. Dejadme un momentito. Ya está. Ya lo tenéis por ahí. Bueno, las principales operaciones que tienen lugar durante el proceso de la elaboración del pan son las siguientes: amasado, fermentación de la masa, división y moldeado, maduración y cocción. Y nada, los requisitos de las industrias y personal manipulador de alimentos. Vamos a ver qué es lo que necesita un manipulador de alimentos. Pues bueno, primero es que son técnicos titulados. La responsabilidad del control de los riesgos microbiológicos son muy importantes. Pensad que nuestra vida depende de que esa gente haga bien el trabajo. Sin embargo, son los técnicos titulados los que tienen la mayor responsabilidad, ya que tienen que controlar la puesta en marcha del sistema ARICPC, que es un sistema de análisis de riesgo e identificación y control de puntos críticos. Análisis de riesgo e identificación y control de puntos críticos. Muy bien, que van a ofrecer un planteamiento racional para el control de los riesgos. Bueno, al dirigir directamente la atención al control de los factores clave que intervienen en la sanidad y en la calidad en toda la cadena alimentaria. Para poder lograr todo esto, los técnicos titulados tendrán que llevar a cabo las siguientes funciones. Y abro: la vigilancia y comprobación de la calidad,
La dirección de los procesos técnicos. Realizar sugerencias que contribuyen a estimular el desarrollo de la empresa y mejorarla, obviamente. Fijaos que no es un trabajo constante, es un trabajo de mejora constante. Asimismo, se deberán controlar los dispositivos de comprobación y vigilancia de los sistemas. Es decir, no sirve simplemente montarlo, hay que comprobar que funcione y que siga funcionando. Muy bien, responsabilidades de esta gente. Los técnicos titulados serán responsables solidariamente con la empresa. Esto no significa que lo hagan de forma solidaria, sino que son responsables tanto como la empresa. Solidariamente es igual que la empresa o a la vez que la empresa. De desarrollar adecuadamente los programas ARI y CPC, ¿vale? Que es los análisis de riesgo, identificación y control de los puntos críticos en las empresas de alimentación para obtención de productos seguros y con una calidad microbiológica adecuada. La incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos es alta en todo el mundo. Pensad que es una de esas principales causas de mortalidad en el mundo, es la transmisión de enfermedades por alimentos. Hay enfermedades muy peligrosas en el alimento si no lo trabajamos adecuadamente. Y pensar que todo el mundo ha de alimentarse, así que es algo que es vital. Bueno, puede demostrarse con facilidad que la mayoría de los incidentes se producen en establecimientos que sirven alimentos y en casas particulares. Es muy difícil que sea una industria la que te la líe. Problema: cuando te la lía la industria, te la lía en cantidades industriales. Es decir, que haya un problema de contaminación en un lote, ese lote pueden ser miles de unidades. Por lo tanto, tienes miles de posibles casos de esa enfermedad. En un establecimiento que sirvas a 5 personas, pues con mucho tiene 5 casos, no sé si me explico. Por ello es importante que quienes intervengan en la cadena alimenticia conozcan las medidas que se pueden tomar para reducir la incidencia y aparición de enfermedades. Los problemas se presentan cuando quienes intervienen en la manipulación de alimentos carecen de los conocimientos o peor, no los aplican. No es lo mismo y sería peor no conocer un procedimiento y no, conocer un procedimiento y no aplicarlo. Eso para mí es gravísimo. Y por todo esto, pues bueno, vamos a ver un poquito qué tendrían que hacer. Utilizar prendas diferentes de las reglamentadas, es decir, entrar con ropa de calle o incluso salir de una sala y volver a entrar con esa ropa, ir, por ejemplo, esto lo he visto, salir a tomar el aire al exterior de la nave industrial con la ropa de trabajo. Es decir, salir de una zona segura con la ropa de trabajo, no cambiarse para salir, no quitarse las protecciones para salir. El cambio y lavado periódico de la misma pues reduce el riesgo de contaminación. El lavado, limpiado, es esencial en todas las industrias. Cuanto más limpio seas, menos posibilidades hay de transmisión de enfermedad. Comer, fumar, masticar mientras se manipulan alimentos aumenta las posibilidades de que se transfieran microorganismos con las manos, por ejemplo, procedentes de los labios y la boca. Por ejemplo, si estás fumando, estás tocándote los labios con las manos y esas manos luego van al alimento. Y en nuestra boca tenemos una gran cantidad de bacterias que no hacen nada hasta que entran en contacto con materia orgánica muerta y les damos tiempo para trabajar. Y entonces cuando realmente podemos tener un peligro. Esas bacterias que tenemos en la boca no hacen nada hasta que se irían a otro lado. O es que la persona está enferma. Efectuar todas aquellas operaciones que requieran un contacto directo con las manos u otras partes del cuerpo del personal con los alimentos en una higiene adecuada. Una de las cosas que más me sorprendió fue este vino que se hace con los pies desnudos, descalzos y sin limpiar. Es como... Pero bueno, franceses. Simultanear la manipulación de los alimentos con la de desperdicios, sin limpiarse las manos, entre medias. Es decir, pillar la basura y tirarla y después ponerse a trabajar con los alimentos. No suele ser buena idea. Los procedimientos que se tienen que llevar a cabo son lavado completo de las manos, empleo de antisépticos cutáneos, cubre cabezas para evitar la caída del pelo en la comida, mascarillas faciales en operaciones críticas de manipulación, en establecimientos donde se manipulan alimentos e higiene personal general. Esto sería lo adecuado como mínimo para evitar
que se nos contamine la comida por nuestra culpa. Y nada, vamos a ver un poquito el reglamento de los manipuladores de alimentos. Pues para reducir la incidencia, pues se suelen educar a los números en grupos especializados. ¿Y quién va a ser de estos grupos la gente que va a estar especializada? Va a ser los productores, tienen que estar especializados en esto. Procesadores y personal que sirve alimentos. Tú no puedes tocar alimentos sin los cursillos de manipulador de alimentos, no sé si los conocéis. Quienes intervienen en el transporte y almacenamiento de estos alimentos también. El consumidor, obviamente no necesita estar especializado, pero bueno, sería bueno que supiera qué cosas tiene que hacer para evitar ponerse en peligro. Personal regulador de los organismos de la administración, obviamente. No suele ir bien. Despertafer no es una buena idea de higiene personal. El personal que realiza valoraciones del sistema de control de riesgos, pues también debería saber qué está controlando. Sí, los de manipuladores de alimentos hay veces que es un... ¿Qué leches me estás enseñando? Pero bueno. El nivel de conocimientos que precisan las personas de estos grupos variará pues según lo que tienen que hacer luego. No es lo mismo la persona que está diseñando el sistema de control de calidad que la persona que está tocando el alimento. Tendrá que tener una formación diferente. Serán considerados manipuladores de alimentos todas aquellas personas que debido a su actividad laboral tengan en contacto directo con los mismos que cualquier etapa de la cadena alimentaria. Los productores, por ejemplo, procesadores de alimentos, quienes intervienen en el transporte, quienes lleven preparaciones culinarias para el consumo directo sin envasar. Estamos hablando de la gente que trabaja en restauración, ¿eh? Aquí esto es gente de restauración. Y nada, el reglamento escrito estará expuesto en un tablón de anuncios en la empresa. En la empresa normalmente dirán, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hagas esto, no hagas aquello y demás. Bueno, recomendaciones y las manipulaciones de alimentos. Los poderes públicos, las industrias agroalimentarias, los consumidores deben colaborar un poquito entre todos para que la seguridad alimentaria pase de ser una exigencia legal a una exigencia real obtenida por la responsabilidad de todos. Un poquito que sea algo que pidamos. Cuando una cosa puede dejar de ser obligatoria por ley a ser necesaria hacer porque nos lo pide la sociedad, sin una ley que diga no, tienes que hacer esto, cuando todo el mundo pues es responsable y conoce un poquito lo que tiene que hacer. Aquí estamos hablando de las cosas un poquito no legisladas, sino lo que sería bueno que todo el mundo pidiese. El libro blanco sobre seguridad alimentaria promueve la creación de un organismo alimentario europeo independiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha redactado un documento en el que se exponen las reglas básicas a seguir en la manipulación de alimentos. Muy bien. Y nada, pues la administración española simplemente las ha traducido y las ha adaptado a nuestro reglamento. Primero, consumir alimentos que han sido tratados o manipulados higiénicamente a una temperatura adecuada. Eso sería deseable. Cocinar correctamente los alimentos a una temperatura mínima de 70 grados, que elimina la gran mayoría de las bacterias que son perjudiciales para nosotros sin destruir las proteínas. Muy bien. Consumir los alimentos inmediatamente después de ser cocinados. Lo mejor sería eso. No cocinar y dejar durante un día y después comer al día siguiente. Que eso es muy típico, ¿no? En los pisos de estudiantes de, bueno, me ha sobrado comida, mañana ya la... sin volver a cocinarla. En plan de desayunar la comida de anoche. Cosas así, no lo hagáis. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados por encima de los 60 grados o por debajo de los 7 grados. Mentira. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados para evitar la contaminación de estos últimos. Es decir, si cocinamos una parte del alimento, no lo pongas en contacto con alimento crudo. Oh, pero es que si no, maldita sea. Hoy en día tenemos microondas para calentar los alimentos en un momento. No seáis perros. Sí, pero hay que cocerlos un poquito más. No te dice que no los cueza, no te dice que no los guardes. Lo que te dice es que no los sirvas sin cocer un poquito. La tortilla de patatas, por ejemplo, sería ese ejemplo de ese producto que nosotros fabricamos un día y lo consumimos al día siguiente. Pero lo guardamos a menos de 7 grados. Eso hay que hacerlo también.
Correcta higiene, la persona que va a manipular los alimentos, ¿de acuerdo? Esto sería un poquito la construcción de la pirámide de seguridad, ¿de acuerdo? Para el gobierno, para la industria y para los consumidores. Un poquito, pues, cómo nos iríamos elevando desde lo que pide la OMS hasta la seguridad para todos, que sería una especie de responsabilidad compartida, ¿no? Y un poquito, pues, qué se busca en cada etapa. Muy bien, también mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, roedores y animales de compañía. Nada de dejar la tortilla o nada de dejar el pan cerca de donde el perro puede pegarle lametones, por mucho que queramos a nuestro perro. Utilizar exclusivamente agua potable para preparar los alimentos. No usemos aguas de mala calidad para preparar alimentos. Por mucho que luego vayamos a cocer esa agua, puede ser peligroso usar agua que no sea... que no esté preparada para el consumo humano. No consumir alimentos que estén expuestos a una temperatura ambiente en lugares como bares, cafeterías, restaurantes, etc. Es decir, Dios a las tapas. Todas las medidas anteriores pues deberían extremarse en la elaboración, manipulación y conservación de los alimentos destinados a los niños, porque su sistema inmune es menos potente que el de los adultos. Y por lo tanto una infección puede ser más dolorosa para ellos. Muy bien, nos iríamos al 3, conservación de los alimentos. Y nada, básicamente aquí vamos a hablar un poquito de que las civilizaciones, según donde estuvieran, pues han ido conservando los alimentos pues de la mejor forma que podían. Y obviamente pues cada civilización ha conservado los alimentos de formas muy diferentes, de formas muy diferentes. Realmente es una locura. Según donde estuvieran podían... calentar los alimentos, enfriar los alimentos, ponerles un tratamiento químico en base a las plantas que usaban, sal, bueno, lo que fuera. Pues nada, siempre se ha intentado conservar los alimentos, salazón, los incas enterrando en la nieve y secando al sol las patatas. La técnica moderna de conservación ha recorrido un largo y difícil camino. Bueno, las enzimas... que nos permiten cuidarlo y demás. Bueno, vamos a ver un poquito la conservación por frío. Creo que todos estamos un poquito familiarizados en la conservación por frío. Tendríamos la refrigeración, ¿de acuerdo? Que es para carnes, pescados y demás, con consumos más o menos prontos, una semana, 2 semanas máximo, ¿de acuerdo? Y podríamos estar entre 4 y 8 grados para poder tener una buena refrigeración. Muy bien. Después tenemos la congelación. La congelación ya nos vamos a temperaturas un poquito más bajas. No siempre se han conservado los alimentos, pero en casi todos sitios se han conservado los alimentos de alguna manera. Porque era necesario para la supervivencia. Las poblaciones que no podían hacer eso, pues básicamente no podían llegar a comer. Les faltaba el alimento más adelante. No somos como los osos que podemos agrupar una gran cantidad de nutrientes para conservarlos durante el invierno. No somos capaces de hacer eso. La congelación, que nos vamos a menos 15 o menos 25 grados. Los adobos, por ejemplo, eran para camuflar la putrefacción del pescado. Es decir, se te pudría el alimento, pero aún así, como lo podías medio tomar, pues lo adobabas y decías, bueno, para adentro. Pero ese adobo también mata las bacterias, fijaos. Sí, la que hace ahora mismo la asomarte por la ventana, ¿no? Después tenemos la ultracongelación, ¿vale? Esta es de menos 35 grados o mucho más baja. Y el objetivo es también congelarlo en el tiempo mínimo posible. ¿Por qué en el tiempo mínimo posible? Porque el agua primero cuando se congela se dilata mucho. Pero tarda un tiempo en dilatarse porque está cristalizando. Luego se contrae. Si congelamos muy rápido, lo que permitimos es que ese agua no se expanda enormemente y no rompa las paredes celulares de los alimentos. Y eso hace que pierda menos estructuras. Muy bien. Al hacer la acción el frío tan rápida e intensa provoca un daño mínimo en los tejidos de los alimentos, ya que los cristales formados por el agua helada son todavía más pequeños. Como a Han Solo, sí, correcto. Los citados tratamientos deberán aplicarse teniendo en cuenta una serie de factores determinados. Este tratamiento de menos 35 grados centígrados se usa en los barcos factoría. Se tiran a los peces por un tobogán de salmuera que está a menos 50 grados centígrados.
El pez pasa de estar vivo a estar ultra congelado en un tobogán. Ni se entera, es brutal. Es ¡pam! Congelado. Lo chorrean con eso y congelado. Muy bien. Además de los factores intrínsecos del alimento mencionados anteriormente, se tendrá en cuenta la aplicación de esos tratamientos en los factores extrínsecos, que son fundamentalmente la temperatura ambiente, la humedad relativa, la tensión de oxígeno, etc. ¿Se me está congelando el directo? Yo por aquí no veo ningún fallo. Vale. Descongelación. Ya tendríamos varios tipos de descongelación, ¿de acuerdo? Que consiste en someter a los alimentos a procedimientos que permitan recuperar su temperatura, que puede ser rápida, que la vamos a hacer con el horno, ¿de acuerdo? El agua que se congeló se descongela muy deprisa, por lo que produce gran cantidad de agua en poco tiempo, ¿vale? Por lo que puede llegar a exsudar, es decir, perder un 10% de agua. Muy bien. Lenta. A temperatura ambiente. Se pierde menos exudado y por lo tanto se obtiene un alimento más jugoso, una textura más fresca y demás. Y hay que tener también en cuenta que es importante tener en cuenta que el alimento congelado no está estéril. No se destruyen sus enzimas ni las toxinas preexistentes, con lo que seguirá ahí todo. Evidentemente, el largo proceso se sigue en un alimento congelado durante toda la red de distribución. No podemos dejar que un alimento pase de estar congelado a descongelado, de descongelado a descongelado nuevamente, que es romper la cadena de frío. Si se rompe la cadena de frío, podemos perder muchísimas propiedades de nuestro alimento, de nuestro producto. Y es importante que eso no ocurra. Muy bien, un fallo durante la cadena de frío es más grave de lo que en principio puede suponerse. La acción de los microorganismos, aunque se vuelva a inhibir con la siguiente congelación, desarrolla una actividad química con un fuerte inercia en la congelación. Es que además, cuantas más veces congelemos el producto, más se van a romper las paredes celulares, y eso va a hacer que los microorganismos puedan atacar muchísimo más fácil y puedan pudrir antes del producto o incluso residir en zonas que luego el horno no va a poder atacar. Sí, correcto. Muy bien. La conservación por calor, caso contrario, ¿vale? Vamos a cocer ahora el producto. Consiste en someter a los alimentos a la acción del calor, de forma que el agua caliente, vapor o aire caliente, con el objetivo de reducir o eliminar microorganismos que estuvieran ahí. Nosotros vamos a pillar nuestro producto, vamos a calentarlo enormemente y pasaremos a estar en una mejor situación respecto a los microorganismos. Muy bien. A ver, podemos diferenciar pues 4 tipos principales de microorganismos en función de la temperatura, ¿de acuerdo? A la que necesitemos quitarlos. Los psicotrófos, que estarían a menos de 7 grados centígrados. Los psicoprolifos, ¡jodios! Que estarían entre 20 o una 20 y 30 grados. Los mesolifos, que estarían entre 20 y 45 grados, o los termolifos, que estarían entre 55 y 65 grados. Es decir, temperaturas a las que estos bichitos vivirían fantásticamente. Conociendo a qué grupo pertenece cada microorganismo, pues podemos usar los métodos de destrucción más eficaces. Obviamente, si subimos por encima las temperaturas de todos, pues sin problema, pero hay que tener en cuenta que, bueno, si a lo mejor el producto que tenemos que eliminar pues lo podemos quitar a 20 grados, pues a lo mejor no hace falta calentar tanto el producto. Muy bien. Vamos a ver lo que sería una esterilización. Esterilizar es ya pasarnos de temperatura, que sería la destrucción total en los alimentos de los microorganismos, de todos. La tradicional es calentar a 110 grados en tiempos no inferiores a 20 minutos. La UTHST, que es la Ultra High Temperature Small Time, son 175 y 150 grados con un tiempo igual o mayor a 2 segundos. 2 segundos a 150 grados. Eso lo mata todo. O la uperización, que básicamente es como la anterior, pero añadiendo vapor directamente al producto. Muy bien, en la industria se emplea el término esterilidad comercial, la que consiste en la disminución de la carga microbiana al nivel que nos exige
en la administración o lo que nos exigirían nuestros consumidores para comprar el producto. No es eliminarlo del todo, sino dejarlo al límite que nos pidan, ya está. Si el límite es seguro, pues no habría problema. Y además que no altere el alimento durante el tiempo de vida útil que se considere. En plan de, bueno, esto tiene que durar pues 2 meses. Pues 2 meses, ya está. A lo mejor pasarse podría destruir más propiedades de los alimentos y eso no nos interesa. Pasteurización, que es el tratamiento térmico más suave que produce una reducción de carga microbiana. Ya lo hemos visto con la leche, ¿no? Tendríamos la baja, que sería de 63 grados durante 30 minutos, la media de 72 grados durante 30 segundos, mucho más rápida, y la alta, que sería de 85 grados, 15 segundos. Muy bien. Conservación por radiaciones. Es decir, aquí volvemos a lo de radiaciones ionizantes. A mí me da un mal rollo, pero bueno. Proceso que consiste en someter al alimento a la acción de radiaciones con objeto de destruir la flora microbiana. Muy bien. Podemos usar la no ionizante, que sería la ultravioleta de toda la vida, es decir, poner el producto debajo de una luz ultravioleta que también mata a muchísimos tipos de microbios, ya que la radiación ultravioleta es muy letal para la vida. Y bueno, se puede usar para tratamiento de superficies de productos de panificación y demás. El microondas. No, es que el microondas no es ionizante, que yo sepa. Aquí estamos hablando de rayos X o rayos gamma. Es decir, aquí le estamos metiendo chicha. Radiación ionizante no es una broma, ¿eh? Es chicha gorda. Que penetran mucho. Debido a que presentan una longitud de onda muy corta y muy elevada de energía. Vale, hay una cosa, que es que los rayos gamma son menos peligrosos que los rayos beta, porque los rayos betas tienen una proporción de caída de energía alrededor del medio metro, 1 metro. Y entonces, bueno, básicamente el tema es que la radiación beta sí que nos puede hacer más daño que la gamma, pero bueno. Atraviesan prácticamente todo tipo de material y la masa del alimento. Como ocurría con la resistencia al calor, los microorganismos, pues bueno, los podremos agrupar según la cantidad de radiación que pueden aguantar. Hay que decir una cosa, que es que los microorganismos suelen aguantar más radiación que la que aguanta el ser humano. Es más, el ser humano, dentro de los seres vivos que conocemos, sería de los seres que menos aguanta la radiación. Es bastante curioso. Los pájaros y otros animales la aguantan mucho mejor que nosotros. Incluso otros mamíferos también la aguantan mejor que nosotros. Nosotros, por algún motivo, la aguantamos bastante poco. Las cucarachas, bueno, eso ya es una locura. Pero bueno, como ocurría con la... Pero no es tanto que la aguanten, que también, sino que la pueden detectar y se pueden poner en zonas donde la radiación es más baja. Los escorpiones tienen un método muy chulo para detectar la radiación, que es que son luminiscentes. Y cuando notan el calor en lo que sería en la coraza, cuando notan el calor es que están brillando y entonces saben que se tienen que apartar de ahí. Sí, en las pinzas. Bueno, como ocurría con la resistencia al calor, los microbios... Vale, esto ya hemos leído. El ejemplo clásico, más didáctico, este principio, lo construyen los virus, que son relativamente termosensibles, pero muy resistentes a la radiación, por ejemplo, ¿vale? Es decir, un virus no te lo vas a cargar con esto. Entre los inconvenientes de la aplicación de radiaciones a los alimentos se encuentran la gran resistencia de las enzimas y de los virus, además de que puede provocar alteraciones en las proteínas, los lípidos y la destrucción de vitaminas. ¿Vale? Es decir, radiar un producto pues no nos va a causar un daño excesivo, pero muchas veces pues a lo mejor no podemos quitar el organismo que queremos quitar y además va a bajar las propiedades de nuestro producto. Ya, pero es que el tumor no te lo va a producir a ti porque el producto no va a quedarse, es decir, el producto no va a ser radioactivo. El producto simplemente va a estar dañado por radiación, pero no va a ser radioactivo. Tú no vas a irradiarte con ese producto. Todo es radioactivo. El plátano, uno de los mayores problemas en las terminales de contenedores del mundo es que se puso, después de lo del 11S, un sistema de control de material radioactivo en la entrada y en la salida de los puertos. Entonces, cuando entran cargamentos de plátanos,
salta el detector, porque un cargamento de plátano, al tener potasio, que el potasio es súper radioactivo, salta la concentración de plátanos que hay en un contenedor, eso es la leche. Y entonces es muy radioactivo, un contenedor de plátanos es muy, muy radioactivo. Correcto, Víctor Carrera, el plátano por culpa del potasio da. Sí, a ver, todo es radioactivo, pero hay productos que su vida media del átomo es bastante elevada. Entonces, pues no es lo mismo que si desestabilizas átomos. Pero bueno, filete irradiado, qué rico. Muy bien. Bueno, aparte del cachondeo vamos a ir a la deshidratación. Pero bueno, para que sepáis que también se pueden irradiar las comidas para evitar la aparición de bacterias o la proliferación de las mismas. Bueno, deshidratación. Procesos basados en la reducción de la actividad del agua de los alimentos. Que lo que vamos a hacer va a ser eliminarla. Esto también evita que los organismos vivos le puedan meter mano. Bueno, desecación, que sería disminución del contenido de agua, pues empleando condiciones ambientales naturales. La liofilización, ¿vale? Que es eliminar el agua por sublimación, que consiste en someter el producto a una temperatura muy baja, ¿vale? Un enfriamiento muy rápido. Y el proceso se realiza en un recipiente donde se hace el vacío. Bajamos la temperatura, hacemos el vacío y venga, adiós el agua. Mantiene el máximo valor nutritivo y la textura de los alimentos. Eso es lo mejor. La liofilización es lo que se hace sobre todo para ir al espacio. En vez de subir el producto con agua, lo subes sin agua y aprovechas el agua que tienes arriba. Y que la vas recirculando. Entonces tienes que llevar muchísima menos masa de productos. Muy bien. Y la deshidratación, que consiste en reducir el contenido de agua de los alimentos por acción del calor artificial. Uvas pasas. Sí. Estos procesos se llevan a cabo debido a que no siempre es posible la eliminación adecuada de la microflora de los alimentos. Bueno, pues las vitaminas, adiós, bye bye. Nada, salazones. El proceso que consiste en aumentar la concentración de solutos de los alimentos con sal comestible. Ponemos sal común y salamos el producto. Se puede salar en seco, que consiste en aplicar sal con o sin otros condimentos. Salazón en salmuera, que es introducirlo en agua salada, muy salada, con concentraciones muy altas de sal. También podemos hacer un ahumado, que consiste en someter el alimento a humo de combustión, pues de determinados tipos de madera, que va a cambiar tanto su composición como su olor, ¿vale? Y nada, la materia más empleada pues serían el haya, la cica, el aliso o el nogal. El principal inconveniente del ahumado es que entre los productos gaseosos también hay un compuesto llamado benzopireno, que ese también se queda con nosotros, que se deposita sobre los alimentos y es cancerígeno. Vaya tú, ahí tenemos el problema de los ahumados. El ahumado acumula benzopireno. La cantidad de ese compuesto que se admite es de 1 miligramo por cada kilo de alimento, para que no sea dañino. Pero bueno, si os hincháis ahumados, pues estáis comprando muchos boletos. El encurtido, que es el proceso que consiste en someter alimentos vegetales a una fermentación láctica mientras están sumergidos en sal con agua. Además puede llevar otros condimentos. El agua no puede ser dura. Dura significa que no tenga casi propiedades, porque si no se neutraliza el ácido láctico. Las fases que deben llevar a cabo de este proceso son la selección de materias primas, el tratamiento y demás. Lo mismo de antes. El escabechado, que lo hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Que es el tratamiento que consiste en someter a los alimentos a una de origen animal crudo, cocinados, fritos, lo que sea, a una acción de vinagre de origen vínico y sal. Y un montón de especias. Dura es por la cantidad de cal. Creo que sí que dura era por la cantidad de cal. Puede ser por la cantidad de cal, sí, porque la cal quita el ácido. Sí, que es verdad, por la cantidad de cal. Los valores de pH obtenidos de este modo inhiben los agentes alterantes que teníamos. Y bueno, y otros procedimientos que podemos hacer de casi cualquier cosa. Pues se pueden usar especies, azúcares, aditivos. Y hoy en día está prohibida la adición de antibióticos en los alimentos, que eso también se hacía
coño, tienes bacterias, pues le metes antibióticos al alimento y problema solucionado. Eso se ha prohibido. La fermentación de los alimentos también se considera un proceso de conservación. Por ejemplo, el queso. Y bueno, vamos a ver un poquito los aditivos que no suelen considerarse alimentos. Es decir, un aditivo no es un alimento, ¿vale? Pero se añaden estos para ayudar en su proceso y fabricación. Para mejorar la calidad de conservación, para mejorar lo que desea el consumidor, ¿vale? Vitaminas, minerales y otros nutrientes añadidos para reforzar o enriquecer el alimento. Y nada, los aditivos se pueden extraer de fuentes naturales para ser sintetizados después. Y se pueden dar como resultado un compuesto de las mismas características químicas que el producto natural. O bien, pues poner cosas nuevas. En la mayoría de los países, pues solo se pueden emplear para fabricar alimentos que han sido comprobados de modo exhaustivo. Es decir, no puedes empezar a poner aditivos a cualquier producto. Y hay una lista de aditivos autorizados. Por eso son los E. Y no, los E son los edulcorantes. Pero hay una lista de aditivos que tú puedes poner y otra que no. Y solo puedes poner lo que está admitido. Si no está en la lista, no está admitido. Tienes que aprobarlo primero. Por eso es una industria tan compleja. Es decir, tú no puedes crear un producto de la nada sin pasar por un montón de cortapisas. Cuando las pruebas de laboratorio han determinado que las altas dosis de un aditivo tienen efectos adversos, la cantidad a utilizar está controlada por ley. Es decir, muchos productos que tomamos realmente en grandes cantidades no son buenos. ¿Vale? Hay productos que tomamos que en gran cantidad no son buenos. Lo que pasa es que están limitados. Ya está, en plan de el azúcar, pues en una gran cantidad no es bueno, pero por eso te lo limitan un poco. Tú lo puedes tomar, no es malo. En pequeñas cantidades no es malo, pero bueno. Los comentarios de Despertafer son aditivos. Estoy de acuerdo. Tenemos que conseguir que lo pongan en la lista de aditivos. La dosis diaria aceptada suele ser una centésima parte de la dosis más alta que no tiene efecto detectable en las pruebas de laboratorio. Es decir, la dosis más alta aceptable, ¿vale? O la dosis diaria aceptada sería una centésima parte de lo que no tiene ningún efecto. Para evitar... Correcto, por eso quitaron ese producto. Para evitar que no haya ningún efecto. Es que no se juega con los alimentos. El concepto de que no se juega con los alimentos, aquí se sigue la máxima. Es como, no. No me la juego. No puede haber ningún problema con los alimentos. Porque es vital, es que puedes causar muchísimos daños. Se nombran mediante un código de una letra, que es la E. Que si son normativa europea es la E. Una H si no están recogidas en la legislación española. Y 3 cifras. Pues los colorantes que van del 100 al 199, los conservantes que van del 200 al 299, los antioxidantes que van del 300 al 399 y los estabilizantes que van del 400 al 499. ¿Vale? Estos cuatro elementos. Las otras cifras corresponden, además del aditivo, a la familia y a la especie. El uso de aditivos pues está regulado por ley. Fijaos, regulado por ley. La comida está regulada por ley. Muchísimo. Y en el Código Alimentario Español. Con el fin de controlar al máximo la dosis incorporada, se ha establecido el IDA, que es la ingesta diaria admisible o dosis diaria aceptable. Es otra dosis que nos marcan en plan de este producto no podemos consumir más de tanto. El Código Alimentario Español solo contempla la utilización de aditivos si, 2 puntos, ¿vale? En plan de solo puedes usar aditivos si existe una necesidad manifiesta y representa una mejora evidente sobre las condiciones de los alimentos. Se ha comprobado experimentalmente que el uso está exento de ningún peligro. Reúnen las debidas condiciones de pureza y pueden identificarse en los alimentos mediante los métodos analíticos sencillos. Es decir, si un aditivo no se puede detectar en el alimento, no se pone. Punto, da igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen que poder detectar que está o no está. Los colorantes, pues ya os podéis imaginar, pues que cambian el color del producto, incluso estaría la clorofila, que sería un producto natural, pero bueno. Y mejoran el valor nutricional de un alimento, así como el color.
Los conservantes, pues ya os podéis imaginar también que ayudan a la conservación del producto. Por lo tanto, podríamos evitar problemas como los que hemos comentado antes. Además, diversos ácidos orgánicos que producen de forma natural. Sí. Si está regulado por ley y hay muchos expertos, podemos estar seguros de que no habrá ningún problema. Pero bueno, podemos pensar que hay mucha gente pensando en que no haya ningún problema. Eso debería ayudar de alguna forma. Y además ninguna empresa está interesada en meterse en un escándalo de que su producto es sujeto de investigación, retirada del mercado. No sé si os acordáis del caso del E. coli. O si os acordáis de casos que ha habido retiradas de los... ¿qué te digo yo? De los helados. Los helados este verano se retiraron unas grandes partidas por no sé qué problema. Es decir, hay gente revisando, hay gente mirando, en teoría. Bueno, los antioxidantes que tendríamos del tipo A, D, E y K, ¿vale? Que protegerían las vitaminas liposolubles A, D, E y K de la oxidación, que las destruye. Las vitaminas C y E también se pueden utilizar como antioxidantes. Y en realidad hay ciertas evidencias de que los antioxidantes sintéticos utilizados en la fabricación de alimentos también tienen una función antioxidante útil en el cuerpo. Es decir, no solo no serían malos, sino que aparentemente serían buenos, ya que el oxígeno deteriora rápidamente las células. Entonces, es ese problema que tenemos. El oxígeno lo necesitamos, pero deteriora las células. Muy bien. Reguladores de acidez, que lo que harían sería controlar el pH de los alimentos. Emulgentes o estabilizantes, que son aditivos para que aceites y grasas se puedan mezclar con agua y formar así emulsiones suaves. Margarina, mayonesa, todos estos productos necesitan emulgentes. Para venderse de forma industrial necesitan emulgentes, porque si no se va a acabar separando eso. Muchos de ellos se utilizan también para hacer jaleas. Y hay una extensa gama de gomas vegetales, ¿vale? Como también los hay para pectinas y diversos derivados de la celulosa. Y después también tenemos antiapelmazantes, que serían para evitar que productos como la sal o la harina se nos acumulen en grumos grandes. Y entonces tendremos apelmazantes que incluyen harina de hueso animal, que se emplea también para enriquecer la harina con calcio, los polifosfatos, silicatos y demás productos. Y bueno, también tenemos obviamente potenciadores del sabor, que ya os podéis imaginar que la función sería que ese producto tenga un sabor más intenso y más agradable para el consumidor. Muy bien, envasado y etiquetado, que vamos a hacer una pequeña revisión de esto. De los envases más utilizados tendríamos las latas. Otro elemento muy usado es el tarro de cristal. Y después tenemos que el plástico es irrompible, barato, inocuo y deja ver el interior si es transparente. Por lo tanto, es uno de esos productos mágicos para la industria alimentaria. El Tetrabric, también de cartón, recubierto interiormente por aluminio, es súper usado. Además, el cartón es reciclable y el aluminio es reciclable. Lo que pasa es que esa mezcla no es reciclable. Es un problema. Y no se hacen de aluminio enteramente porque serían muy caros. Y en los últimos tiempos están apareciendo envases en bandejas de aluminio compatibles con su uso en horno convencionales y también en microondas, porque el aluminio sí que se puede meter en el microondas, no como el hierro. En todos los envases deben ir etiquetados con la siguiente información, a saber: nombre y tipo de producto que contiene el envase, la lista de ingredientes y aditivos, el valor nutricional, la cantidad de producto que hay, las instrucciones para su conservación, el modo de empleo. Esto me pareció muy curioso. Siempre dicen, ¿cómo usar esta carne? Tienes que cocerla. O tienes que freírla, o tienes que no sé qué. Y tú, gracias. Identificación de la empresa y la fecha de caducidad. Como mínimo tienen que tener todo esto.
Bueno, inocuo, están con el tema de los microplásticos, pero el microplástico no surge del envase. Surge del deterioro del envase una vez están en la naturaleza y se deterioran. Bueno, sí. Aunque en la actualidad no es obligatorio, muchos envases de alimentos llevan un etiquetado nutricional. La información que aparece en la etiqueta refleja el valor energético y los nutrientes como y suelen dividirlo en proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras, sodio, vitaminas, etc. Y el etiquetado nutricional es importante, es muy importante, y además los consumidores cada vez más lo miran más. Es algo que el consumidor empieza a demandar. Igual que el consumidor empieza a demandar también que en las etiquetas de precio esté el precio por kilo. Es algo que el consumidor empieza a pedir. Y eso es bueno, porque deja de ser algo que obliga el Estado a ser algo que la empresa quiere hacer. No, nunca incluyen la cantidad de radiación. Eso es verdad. Tienes que ir con un medidor Geiger a la compra. Bueno, almacenamiento y transporte. Ya está Despertafer. Bueno, almacenamiento. El almacenamiento adecuado pues debe hacerse en lugares que cumplan las condiciones de guardado de este producto, ¿vale? Los productos se van a almacenar en locales cerrados, cobertizos y espacios abiertos. Tienen que cumplir las condiciones de limpieza, que sea fácil y eficaz, facilitar las operaciones higiénicas, que no entren agentes externos, etc. Y bueno, ¿cómo debería guardarse normalmente? En lugares con circulación de aire adecuada para cada producto. A veces tiene que ser mucha y a veces tiene que ser ninguna. Eso ya dependerá del producto. Se realizará en áreas donde las paredes y los suelos sean de material impermeable y lavable, porque se pueden impregnar del producto. Se distribuirán los alimentos en lotes que guarden una distancia adecuada entre ellos. Una distancia de seguridad adecuada entre ellos. Las puertas de los lugares de almacenamiento se instalarán ajustadas para evitar la entrada de roedores, insectos y polvo que podrían depositar pues, sus excrementos o sus larvas o podrían manchar nuestro producto. Con respecto a las ventanas, serán construidas para evitar la acumulación de suciedad y las aberturas estarán provistas de telas metálicas renovables para evitar que entren insectos. Se deberán realizar rotaciones de existencia, renovaciones periódicas, es decir, no se nos puede quedar el producto por ahí. El precio por kilo es bueno, pero donde estén los cántaros y las algarrobas y las miajas, eso siempre era confianza. Ahí. Se realizarán reconocimientos e inspecciones periódicas del estado de los alimentos, además aleatorias a poder ser, y se deberán retirar los alimentos infestados, deteriorados, contaminados, etc. El almacenamiento de alimentos en general, como se haría, pues intentaremos protegerlo contra la luz solar. La luz solar suele matar el producto, lo suele destrozar. Las temperaturas adecuadas tendrán que continuarse y además de forma continuada. No podemos tener roturas de la cadena de calor o de frío en cada caso. El diseño de un sistema de eliminación de residuos, que tiene que ser correcto, y tener una humedad relativa adecuada. También la adecuada circulación de aire, el aislamiento de productos que despidan olores para no contaminar el resto de elementos de la instalación, ¿de acuerdo? Y para prevenir infestación por insectos, pues en el diseño y la construcción del espacio tenemos que evitar que se nos puedan colar, se nos puedan acumular, que tengan zonas de acceso libre, etc. Bueno, si lo hacemos bien, nuestros productos aguantarán muchísimo más almacenados. Bueno, el transporte. Una vez ya lo hemos tenido almacenado y todo, lo vamos a transportar. Y dependiendo del tipo de producto que se trate, llevará a cabo unas condiciones u otras. Todos los materiales de protección de los alimentos y de los medios de transporte deberán cumplir todos los requisitos básicos. El transporte deberá estar correctamente desinfectado. Quienes intervienen en el transporte y almacenamiento de alimentos son igualmente responsables de saber cómo puede reducirse al mínimo los riesgos microbiológicos. Esto es muy importante.
La desinfección en el transporte es súper importante. No podemos haber estado trabajando en un almacén perfecto, en una fábrica perfecta y después meter una furgoneta llena de moho. No puede ser. Para mantener el control de las operaciones resulta esencial conocer las fuentes potenciales de microbios, saber de dónde nos pueden venir. Y bueno, los factores que influyen sobre la eficiencia de los desinfectantes convencionales será tras la limpieza una limpieza húmeda, pues sería el pH, la dureza del agua, los detergentes residuales que tengamos y demás. Dios. Perdón, ¿eh? Espero que no sea algo con audio. Es un link un poquito raro. Vale, ahora lo veo. Y bueno, prohibiciones. ¿Qué se prohíbe en el almacenamiento y en el transporte? Emplear o habilitar el almacenamiento y transporte de alimentos locales, lugares de provisionales o vehículos que no recojan las condiciones. Es decir, usar productos que... Buen producto. Wow, pedazo café, ¿eh? No es barato precisamente. Almacenar o transportar los productos alimenticios que no estén debidamente rotulados. Almacenar o transportar productos alimenticios junto a parasiticidas. Es decir, productos que sean nocivos para las personas. No puedes llevar un alimento al lado de un veneno. Eso no es posible. Productos que sean agentes de exterminación, sin guardar la debida distancia de separación. Almacenar y transportar los alimentos alterados, contaminados, adulterados, falsificados, junto con otros que sean aptos para el consumo humano. Eso no se puede. Emplear el almacenamiento y transporte, instalaciones frigoríficas que no se encuentren debidamente acondicionadas. Y emplear almacenes y transporte que no sean capaces de mantener la cadena de frío. Y nada, para vigilar que esto se cumpla, tendremos una inspección sanitaria. Puede ser aleatorio. Es buenísimo. Las empresas estarán obligadas a proporcionar informes necesarios sobre las mercancías a servicio de inspección. Es decir, si viene la inspección, tú tienes que atenderles y suministrarles todo aquello que te pidan. Cuando se realicen durante el transporte, ventas de forma ambulante, se someterán a disposiciones de este código. ¿De acuerdo? También, ¿qué nos pedirán? Pues periódicamente dicho servicio practicará inspecciones en los lugares de almacenamiento, mirará los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, también quedarán registradas las temperaturas de los vehículos de transporte antes y después del desplazamiento. Cogerás el vehículo, miras la temperatura y cuando dejas vuelves a mirar la temperatura. Bueno, y como conclusión de este tema, la alimentación es una de las actividades más elementales de los seres vivos. Para poder continuar vivos, nosotros tenemos que alimentarnos. Y es fundamental, sin embargo, se realiza de forma automática y el conocimiento de su importancia biológica suele ser escaso. Solemos conocer poco de lo que comemos, aunque lo hacemos todos. Los seres humanos somos consumidores, tomamos alimentos fabricados por otros seres vivos, pero como en la actualidad hay una gran concentración de población alejada de la producción primaria, es necesario que los alimentos sean conservados y sean convenientemente tratados para su consumo óptimo. Resulta de vital importancia para evitar la transmisión de microorganismos por vía oral, que se extremen las medidas que hemos estado explicando anteriormente. Por lo tanto, el alimento es algo muy importante. Deberíamos saber todos mucho más de lo que estamos comiendo y qué es comer adecuadamente y cómo se fabrica la comida. Y que para nosotros lo más importante es todos los métodos de conservación y mejora de este alimento. Y también conocer cuáles son los objetivos tanto de las empresas como de las personas consumidoras. Muy bien, y con esto terminaremos el tema número 12. Así que voy a despedirme para los de YouTube. Espero que os haya parecido interesante este tema. Este tema, yo creo que incluso para la gente que no está estudiando, yo creo que es un tema que deberíamos conocer todos un poquito más. Todos deberíamos tener un poquito más de visión sobre esto. Y nada, si os ha gustado el directo, por favor, suscribíos al canal, compartid y dadle like. Por supuesto, a este vídeo dadle like si lo veis. En otro orden de cosas, ya sabéis, estos directos se están emitiendo en Twitch, en Mar de Curiosidad.
Y si lo veis y os interesa y queréis ver más, pasaos por el directo. Así que bueno, si os ha gustado, nada, lo que ya he dicho, sed felices y buena prueba.